Hola hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más. Aquí en la distancia nos saludamos y vamos a seguir con nuestros cursos bíblicos. Seguimos con este curso, que es el curso octavo, que es evangelizar con la liturgia. Vamos ya en el capítulo 3. Ahora vamos a ver el capítulo 3, que es la Pascua. ¿Sí? Vamos a descubrir lo que es la Pascua cristiana, ¿no? Que sabemos que hay una Pascua judía, la nueva Pascua definitiva. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y en todo mal. Amén. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces iniciamos con este capítulo tercero que se llama la Pascua o el memorial también, ¿no? Celebrar la Pascua es asistir al memorial de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Antes de empezar a estudiar más a fondo los conceptos básicos que asocian el sentido del término memorial, toda la celebración litúrgica, por ser memorial de los acontecimientos salvíficos, es recuerdo, presencia y espera. ¿Sí? Primero, es conveniente que todo acontecimiento importante sea recordado, ¿no? Así como nosotros cuando recordamos nuestro aniversario, ya sea por si el día que nacemos, nuestro cumpleaños, aniversario de bodas, algún evento importante, nosotros lo recordamos, ¿no? También en el Antiguo Testamento encontramos el pueblo de Israel alimentado con su fe mediante el recuerdo de las maravillas que Dios realizó con sus padres. También en el Nuevo Testamento vemos a Jesús que pide que sepan mantener vivo el recuerdo de la institución de Eucaristía. ¿Sí recuerdan? Hacer esto en memoria mía. ¿Sí? Están diciendo que hagan esta celebración como un recuerdo hacia Él, ¿no? Es un evento importante que el pueblo lo debe de recordar y celebrar siempre. Por ello, en cada celebración litúrgica, la Iglesia mantiene vivo el recuerdo de lo que se celebra. ¿Sí? Es una celebración viva, no es una repetición, sino que es un acontecimiento vivo, ¿no? A diferencia de cualquier acontecimiento humano, al recordar un acontecimiento salvífico, esto se hace presente en lo que estamos celebrando, se hace celebrante en ese acto salvífico, ¿no? Los actos salvíficos tienen como finalidad la salvación de los hombres de todos los tiempos. No pueden quedarse solo en fríos recuerdos, su memoria actualiza, es decir, los hace presente hoy. Esto permite a quien participa en esta celebración de estos acontecimientos introducirse en ellos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el Señor Jesucristo es quien se hace presente en el memorial y es Él en persona quien ejerce en unión con su iglesia su función sacerdotal, ¿sí? Siempre Jesús va a estar presente en estos sacramentos. La celebración litúrgica es también anuncio profético de la salvación definitiva. Todos estamos llamados a la salvación. En ninguna celebración litúrgica debe perderse de vista esta proyección futura y este lazo que nos une a la patria definitiva de los bienaventurados. ¿Sí? Vamos a ver entonces primero lo que es la Pascua judía. Se conoce la primera Pascua, la Pascua judía, ¿no? En el Antiguo Testamento encontramos la institución de la fiesta más importante de los israelitas, la Pascua, término que proviene del hebreo Pesaj y significa paso. Según lo narrado en el Éxodo 12, versículo 1 y siguientes, la fiesta de Pascua era memorial del paso de Yahvé, o sea, la Pascua, es decir, el paso de Yahvé.
que privó de la vida a los primogénitos egipcios e hizo pasar por el Mar Rojo al pueblo elegido para darle la libertad. ¿Sí? Esto pasó aproximadamente en el año 250 antes de Cristo. ¿Sí? La Pascua de Yahvé deberá ser celebrada año con año en la liturgia, en la que se inmolaba un cordero como el propio Señor había ordenado a Moisés. Esta liturgia es propiamente la Pascua judía. En los temas anteriores hemos ya visto la narración de cómo el Señor le pide a Moisés que se celebre esa Pascua, ese rito que van a hacer y que se celebre todos los años, ¿no? Para que se celebren esa salida de la esclavitud, ¿sí? También nuestro Señor Jesucristo, que ya como en la Pascua cristiana, cumplía este precepto anual del pueblo. Jesucristo va a participar como judío en este mandato de que el Señor les dijo al pueblo de Israel que lo celebraran cada año. Entonces Jesús como judío también cumplía este precepto anual de su pueblo. Y precisamente en la noche de su pasión tomó la cena de Pascua con sus discípulos, la cena judía. Sí, estaba celebrando Jesús con sus discípulos la cena pascual, la cena judía. ¿Sí? Pero en este momento le dio un nuevo y radical sentido a la celebración. Instituyó entonces su Pascua. Ese mismo momento en que estaba celebrando la Pascua judía, la Pascua antigua, va a dar un sentido radical, ¿no? Va a ser una nueva Pascua. Entonces instituyó su Pascua, en la que él mismo se inmola como cordero de expiación por el pecado del mundo. ¿Se acuerdan que en la Pascua antigua un corderito macho de un año sin pecado lo sacrificaba, ¿no? Entonces él mismo Jesús va a ser ese cordero ahora en esta nueva Pascua, ¿no? Entonces su Pascua es su paso de la muerte a la vida. Pascua, ya vimos que es el paso de Yahvé, ¿no? En la Pascua antigua. Ahora va a ser la Pascua, es el paso de nuestro Señor Jesucristo que va a dar de esa muerte a la vida. Por eso también se conoce, nosotros la digamos como la Pascua, ¿no? Ahora va a ser la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De la Pascua del Señor Jesucristo dan testimonio abundantes, testimonio de todos los evangelios y en general todo el Nuevo Testamento. Esta Pascua de nuestro Redentor es lo que conmemora la Iglesia en la llamada Pascua cristiana, pues Jesús también dio órdenes a los suyos de celebrar este memorial de su sacrificio redentor. La Iglesia lleva a cabo este memorial diariamente en la celebración eucarística, pero dando especial realce a la celebración dominical y lo celebra desde el día hasta el día de su venida, ¿sí? Nosotros lo que celebramos en la misa diaria y también esta semana es la Pascua, es lo que estamos celebrando, ese sacrificio en el altar, estamos celebrando la Pascua diaria, ¿sí? Pero así como el Señor le dijo al pueblo de Israel que lo celebraban cada año, también la iglesia hace un realce especial cada año en la celebración de la Pascua, ¿no? Entonces también, pero si nosotros celebramos diariamente la misa, estamos celebrando la Pascua de nuestro Señor, ¿no? Entonces ahí vemos como esa Pascua histórica del pueblo de judío, ¿sí? En el Antiguo Testamento, por lo menos 49 veces se habla de la Pascua. Sin embargo, solo 2 veces se narra la institución histórica de la Pascua. Los dos pasajes en cuestión son Éxodo 12 del 1 al 14 y Deuteronomio el capítulo 16 del 1 al 8, ¿no? Aquí es donde se celebra específicamente cómo se debe de celebrar esta Pascua en el Antiguo Testamento. Es conveniente tener presente estas dos tradiciones para comprender el porqué de las diferencias entre ellas y su complementariedad. Pues si vamos a la narración del Éxodo, dice en el capítulo 12,
Dijo Yahvé a Moisés y Aarón en el país de Egipto: Este mes será para ustedes el comienzo de los meses, será el primero de los meses del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganle: el día 10 de este mes tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia, una res de ganado menor por casa. Y si la familia fuese demasiado reducida para hacer una res de ganado menor, traerá el vecino más cercano a su casa, según el número de personas y conforme a lo que cada uno pueda comer. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Los cogerán entre los corderos o los cabritos. Los guardarán hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas los inmolará entre 2 luces. Luego tomará la sangre y untará las 2 jambas y el dintel de donde las coman. En aquella misma noche comerán la carne, la comerán asada al fuego, con ázimos y con hierbas amargas. Nada de él comerás crudo ni cocido, sino asado, con su cabeza, sus patas y sus entrañas, y no dejarán nada para mañana. Lo que sobre al amanecer lo quemarán, así lo habéis de comer. Ceñidas sus cinturas, calzados vuestros pies, y su bastón en la mano, y lo comerán deprisa. Es Pascua de Yahvé. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los dioses de Egipto, yo Yahvé. La sangre será su señal en las casas donde moran. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante ustedes, y habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando yo hiera al país de Egipto. Este será un día memorable para ustedes, y lo celebrarán como fiesta en honor a Yahvé de generación en generación. Decretarán que sea fiesta para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vamos a ver ahora la narración del Deuteronomio, del capítulo 16, del 1 al 8. Dice: guarda el mes de Abib y celebra la Pascua en el honor de Yahvé, tu Dios, porque fue en el mes de Abib, por la noche, cuando Yahvé tu Dios te sacó de Egipto. Sacrificarás en honor a Yahvé tu Dios una víctima pascual de ganado mayor y menor, en el lugar elegido por Yahvé tu Dios para morada de su nombre. No comerás con la víctima pan fermentado. Durante 7 días lo comerás con ázimos, pan de aflicción. Porque a toda prisa saliste de Egipto, para que te acuerdes todos los días de tu vida el día en que saliste del país de Egipto. Durante 7 días no se verá junto a ti levadura y en todo tu territorio. Y de la carne que hayas sacrificado la tarde del primer día no deberá quedar nada para la mañana siguiente. No podrás sacrificar la Pascua en ninguna de las ciudades de Yahvé tu Dios, para morada de su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, hora en que saliste de Egipto. La cocerás y la comerás en el lugar elegido por Yahvé tu Dios. Y a la mañana siguiente te volverás y marcharás a tus tiendas. Comerás ázimos durante 6 días, y el día séptimo harás reunión en honor a Yahvé tu Dios, y no harás ningún trabajo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces ahí vemos cómo hay diferencias, ¿no? Que en el Éxodo se estaba narrando cómo el Señor le dice a Moisés cómo preparen la Pascua, ¿sí? Y aquí en Deuteronomio ya se habla de como un recuerdo de cómo, de esa celebración de la Pascua, ¿no? La primera narración describe un suceso que acontece en la tierra de Egipto, poco antes de salir de ahí, mientras que la segunda se coloca de manera profética a la vigilia de la entrada de la tierra prometida. En cuanto a la víctima, el primer texto menciona que ha de ser un cabrito o cordero, que es ganado menor. Evidentemente esto está relacionado a un pueblo de pastores. En el segundo texto
Se habla de toros, ganado mayor, animales propios de los agricultores. En el Éxodo se pide que la Pascua se celebre cada familia del pueblo hebreo. En el Deuteronomio se habla de una Pascua que se celebra en el santuario de Jerusalén, donde son los sacerdotes quienes deben ofrecer la víctima. La última diferencia, la más importante, consiste en la Pascua del Éxodo, no se relaciona con la fiesta de los panes ácimos, mientras que en Deuteronomio lo relaciona con la fiesta de las primicias que cosechaban los agricultores. Hay diferencias que han llevado a los estudios a pensar que la Pascua del Éxodo no está formada por un rito improvisado, dictado por Dios en la noche antes de salir de Egipto, sino que tiene sus raíces en una fiesta pastoril pro-mosaica, ¿sí? O sea, antes de Moisés, que era una celebración que ya se celebraba el pueblo, ¿no? Todos los detalles del rito descritos en el Éxodo llevan a esta huella. Primero, la fecha. El primer novilunio después del equinoccio de primavera, es decir, la noche del 14 del primer mes llamado Nisan, que según el calendario de las tribus nómadas de pastores marcaba el inicio del año. O sea, el pueblo de Israel tomaba ese 14 del primer mes llamado Nisan, ¿sí? Que es en su calendario el primer mes era el inicio del año. Entonces podemos ver como que ya se celebraba esta fiesta o esta celebración antes de Moisés, ¿no? Segundo, que la víctima es la primicia del rebaño, que se ofrece en primavera antes de cambiar de lugar. La manera de cocer la víctima, que es asada, íntegra, en llama al fuego, improvisado. Los otros alimentos que contemplan el banquete, pan de harina, cocido a las brasas y hierbas amargas, que a falta de sal sirven para dar sabor al alimento. Ante estas consideraciones de los estudiosos, alguno podría concluir que lo que nos ha enseñado y leemos en la Biblia son cosas inexistentes, conclusión que sería completamente falsa. Lo que debemos comprender es que, asombradamente, la revelación divina se da en medio de los acontecimientos históricos en el cotidiano vivir del pueblo. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo Dios va a manifestarse en la vida del pueblo, ¿no? Va a introducirse en la historia, ¿sí? Del pueblo. Dios manifiesta su voluntad de salvar al hombre elevando las realidades que éste afronta día con día, como son el pastorear, el emigrar buscando pastos y el celebrar la fiesta profana, el primer novilunio de la primavera, a una nueva y trascendental forma de existencia, por lo que también pasan a ser signos universales y propiamente esto es lo que llamamos revelación. Dios se va a introducir en la vida cotidiana del pueblo de Israel. Dios va a introducirse en la vida del pueblo, ¿no? Se calcula que fue en una primavera ubicada entre los años 1250 y 1230 a.C., cuando este rito, sin perder nada de lo que había sido, empezó a ser comprendido como una fiesta de institución divina, ligada a la historia de Israel. Así, a partir de los acontecimientos profanos, se va entretejiendo la historia de la salvación, cuando el hombre descubre en ellos intervención salvífica de Dios. Sí, a lo mejor va a parecer esto algo confuso, pero vamos a recordar que la Biblia no se fue escribiendo conforme fueron pasando los hechos. La Biblia se escribió muchos años después. Entonces los escritores tuvieron que buscar la historia, la cultura que estaba en ese momento, el tiempo de Israel, sus costumbres. Todos los escritores sagrados, obviamente inspirados con Dios, pero ellos viendo las costumbres que ellos iban teniendo, escribieron los acontecimientos que iba pasando el pueblo, ¿no? Al celebrar cada año la Pascua, Israel debería recordar el acontecimiento histórico salvífico de su liberación.
Y este recuerdo debía afianzar la conciencia de ser un pueblo escogido. En cada celebración se preguntará, ¿qué significa esto? Esa pregunta será parte del ceremonial de la Pascua. Como dice en el Éxodo, guarden este mandato como decreto perpetuo para ustedes y para sus hijos. También guarden este rito cuando entren en la tierra que yo les daré, según promesa. Y cuando les pregunten sus hijos, responderán, este es el sacrificio de la Pascua de Yahvé, que pasó de largo de las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y salvó nuestras casas. ¿Sí? Y lo que se habla en el Éxodo, ¿no? La respuesta del padre al hijo que pregunta en el texto del Deuteronomio fue definido como el credo del pueblo hebreo. Y dice en Deuteronomio, mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y residió ahí como inmigrante, siendo pocas aún, pero se hizo una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre. Nosotros clamamos a Yahvé, Dios de nuestros padres, y Yahvé escuchó nuestra voz, vio nuestra miseria, nuestras penalidades y nuestra opresión. Vio nuestra miseria. Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte y tenso brazo, en medio de gran terror, señales y prodigios. Nos trajo aquí y nos dio esta tierra, tierra que emana leche y miel. Y ahora yo traigo las primicias de los productos del suelo que tú, Yahvé, me has dado. Y aquí hablamos ya como está hablando de que están ya en posesión de la tierra prometida, ¿no? Y habla como un hijo está haciendo como la historia de su padre, ¿no? ¿Sí? También una importante diferencia entre los textos del Éxodo y el Deuteronomio, ¿no? El primero, la Pascua, que es el paso de Yahvé, y el segundo, que es el paso del pueblo. El paso de Yahvé pasó, Yahvé ante los israelitas para acabar con los primogénitos de Egipto. Aquí vamos a ver cómo es el paso, ¿sí? Del pueblo a la tierra prometida, ¿no? Entonces vamos a ver que es en la salida de Egipto hacia la tierra prometida, de la esclavitud a la liberación. Estos dos significados que tiene la Pascua del Antiguo Testamento adquieren su plenitud en el acontecimiento de Cristo. Acordemos que el Antiguo Testamento es una preparación para el Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento del simbolismo se pasa a la realidad. La Pascua cristiana es Pascua, pasión, ¿sí? Es un paso, pero también una pasión. El paso de Jesús que experimenta la muerte para luego recuperar la vida mediante la resurrección, ¿sí? Y es que entendemos que paso, la Pascua, del pueblo viene a ser la liberación que experimenta el género humano gracias a la resurrección, a ser redimido de la muerte y del pecado. ¿Cómo entró la idea de la Pascua, el paso del Señor? En la medida en que fue tomando conciencia de ser un pueblo escogido, se fue afirmando Israel en el nuevo concepto pascual, como se ve en Deuteronomio. Es por eso que la salida de Egipto, el Éxodo, constituye el punto focal de la historia y religión de Israel, ¿sí? El pueblo se basa mucho en eso, en que el Señor lo sacó de Egipto, ¿sí? En esa Pascua, en ese paso del Señor, que lo sacó de esa esclavitud, lo sacó a la libertad, ¿no? Entonces, para el pueblo de Israel eso es lo importante, y que nosotros también, ahí viene nuestra historia, ¿no? Esa historia de la salvación es también nuestra historia, nosotros ya como cristianos, ¿sí? Vemos en esta cita de los Corintios que Pablo les dice a los primeros cristianos de Corinto, y que escribió esta carta aproximadamente al año 54, no muchos años después de que Jesús subió al Padre, aproximadamente 34 años, ¿sí? Y Pablo les dice en 1 de Corintios,
Todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, porque bebían del agua de la roca espiritual que los acompañaba en su viaje, la cual era Cristo. ¿Sí? Como vemos que Pablo les anunciaba que Jesús estaba con ellos, porque el alimento que Dios les da en el desierto era el mismo Cristo. Es la referencia que en el desierto toda esa agua espiritual, esa bebida espiritual, salía de la roca espiritual que era el mismo Cristo, ¿no? Entonces Pablo ya se referencia como Cristo, ya estaba en esa Pascua, en ese paso del pueblo a la libertad, a la tierra prometida, ese paso del pueblo de Israel, ¿no? Esa Pascua de Israel. Estos escritos de San Pablo son los primeros que hablan de ese alimento que es Cristo. Estos escritos fueron los primeros donde se enseña cómo las comunidades participaban en la fracción del pan. Nosotros como cristianos no hay otros documentos ya en el Nuevo Testamento que nos hablen en sí de la Eucaristía, de la fracción del pan, ¿sí? De la acción de gracias, que en estos San Pablo fueron los primeros escritos que se narran cómo el mismo Pablo y los primeros cristianos ya celebraban esa fracción del pan, ¿no? Y también es una exhortación en no caer en idolatrías, porque muchos van a comer y beber de la copa del Señor y van a participar también en la mesa de los demonios, ¿no? Dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, versículos 20 al 21, dice, lo que digo es que cuando los paganos ofrecen algo en sacrificio, se lo ofrecen a los demonios y no a Dios. Yo no quiero que ustedes tengan nada en común con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios, ni pueden participar en la mesa del Señor y a la vez en la mesa del demonio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos cómo aquí Pablo le está diciendo que ya esta celebración de la Pascua, de los nuevos cristianos, la Pascua cristiana, ya él le daba algo muy sagrado y le decía que no, que alguien que comete idolatría puede participar en esa mesa, en esa cena del Señor, no puede participar, ¿no? Sí, porque dice aquí los paganos ofrecen sacrificio, se lo ofrecen a los demonios, no a Dios. Entonces, él dice, Pablo, yo no quiero que ustedes tengan nada en común con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios, ni pueden participar de la mesa del Señor y a la vez a la mesa de los demonios, ¿sí? Ya como vemos como Pablo ya les va diciendo a las comunidades, en este caso a Corinto, que este, en la mesa del Señor es algo sagrado y no podemos estarle participando en idolatrías y estar con la mesa del Señor, ¿no? Vemos como Pablo hacía esta referencia en que la mesa del Señor es algo sagrado, ¿sí? Estos primeros escritos de Corinto son los que nos hablan de esa Pascua nueva y definitiva y de cómo las comunidades participan de la fracción del pan. No hay otros escritos antes en donde se habla de la Eucaristía. No había Biblia en ese tiempo, o sea, el Nuevo Testamento no había, ¿sí? No existía el Evangelio de Juan, donde Juan nos habla ya del pan de la vida, ¿no? Que es Jesucristo. Y en sí todo el capítulo 6 de Juan, que nos habla de cómo es Jesús es el pan de vida. O sea, entonces Pablo se está basando a lo que le transmitieron los apóstoles a él, ¿sí? Entonces él es la enseñanza de Pablo, ¿no? No había Biblia en el que se basara en lo de sobre la Eucaristía, sino el testimonio de los apóstoles. Entonces aquí esta cita a los Corintios nos dicen cómo la Eucaristía es la nueva Pascua y que ya se celebraba y se consideraba como sagrada la mesa del Señor, ¿no? Vamos a ver una cita donde se describe la celebración de la Eucaristía y cómo él la celebraba también, porque recibió de los apóstoles este mandato que dejó el mismo Jesucristo. Y también aquí vamos a ver cómo este relato se toma y la vivimos en cada misa, ¿no? Cuando se hace la consagración. Entonces, dice en 1 Corintios 11, 23 al 26. Yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que a su vez les transmití, que la misma noche en que el Señor fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias, lo partió y dijo,
esto es mi cuerpo, que muere a favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo, esta es la copa de la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, hagan esto en memoria de mí. De esta manera, hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen del pan y beben de la copa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es versículo importantísimo para nosotros los cristianos católicos. Aquí Pablo habla de este rito ya litúrgico que iba a celebrarse siempre hasta que venga el Señor. Y más adelante Pablo les dice que no coman del cuerpo y de la sangre del Señor indignamente y que se examinen la conciencia antes de participar en la Eucaristía. Sigue diciendo en Corintios, capítulo 11, del 27 al 29, dice, así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer y beber la copa del Señor, porque si no se come y bebe su propio castigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, aquí vamos a ver cómo Pablo habla mucho de ese respeto a lo que es la Pascua, ¿sí? La Pascua, o la Eucaristía, la acción de gracias, ¿no? Vamos a celebrar esa Pascua en la celebración y que se tenga respeto y que nos examinemos. Por eso nosotros nos confesamos ante el sacerdote, ¿sí? Porque nos examinamos, vamos a ver los pecados que tenemos, a pedir perdón por esos pecados, a confesarlos para estar listos para esa Pascua, para ese paso que dio nuestro Señor a la muerte y a su resurrección. Tenemos que estar preparados, ¿no? Para estar en esa mesa del Señor, ¿no? Sí, entonces la primera Pascua, narrada en el Éxodo, y las que se fueron celebrando año con año durante más de un milenio, fueron un largo camino que culmina en la celebración de la oposición de los hombres. Cuando el Señor Jesucristo dio la plenitud del sentido a esa Pascua antigua, esa Pascua judía, mediante su muerte y resurrección, Él le vino a dar la plenitud. Pero el pueblo judío no cambió en absoluto su concepción al rechazo, al gran acontecimiento, y continuó celebrando su Pascua en forma cada vez más solemne. Ellos no le dieron importancia en ese, en esa Pascua de Cristo, en esa Pascua de Jesús, y ellos siguieron con la Pascua antigua, ¿no? Ellos no le hallaron sentido a la Pascua de Cristo, y ellos siguieron celebrando su Pascua antigua, su Pascua judía, ¿no? Solo quienes entendieron que en Jesucristo se habían cumplido las promesas, entendieron también que había llegado la gran Pascua divina y comenzaron a celebrar en forma constante, al modo como el Salvador lo estableció en la última cena. Los demás judíos, en su mayoría, dejaron de llevar a cabo esta celebración solo después de haber sufrido la más trágica de las Pascuas. Fue en una Pascua del año 70 cuando los soldados romanos entraron a Jerusalén, llena de peregrinos, para destruir el lugar de los sacrificios y pasar a espada a cientos de miles de personas. Para los judíos, la primera Pascua, la de la noche del Éxodo, había marcado el inicio de una gran nación. Y esta también, la del año 70, marcaba su fin. Tenemos como con esa Pascua antigua de Israel, pues nace una nación que empieza a caminar por el desierto, luego da también esa Pascua al entrar a la tierra prometida, ese paso del pueblo a la entrada de la esclavitud, al paso al a la tierra prometida, ¿sí? Iniciaba esa gran nación y terminaba también con esa Pascua en el año 70, cuando los romanos acabaron con el templo y con las personas que había ahí, ¿no? Fue una trágica celebración de la Pascua, ¿no? Y vemos cómo ahí se acabó en sí como el pueblo de Israel
que como se conocía antes, se acabó porque ellos celebraban todos los sacrificios en el templo. Sus sacrificios los celebraban los sacerdotes en el templo, en este caso de Jerusalén. Cuando destruyen el templo, se acaba esa gran nación, se acaba ese pueblo de Israel y ya no tienen un templo donde celebrar, ¿sí?, esos sacrificios del pueblo de Israel. Y ya después del año 70 ya más se convirtió en lo que conocemos como la religión judía, ¿no? Y es un pueblo que ya no hace sacrificios, ya no hay templo, ya no hay sacrificios. Ellos están esperando la construcción del tercer templo, pero ellos piensan que es el templo, como se narra en el Apocalipsis, que es que va a venir una nueva Jerusalén, pero ya desde el cielo, ¿no? Entonces ellos ahorita no celebran esos sacrificios porque no hay un templo donde celebrar, ¿no? Entonces vamos a ver cómo el pueblo de Israel, pues, para los que no creyeron en, en Jesús, se acabó esa Pascua, ¿no? Esta celebración de la Pascua. Para nosotros los cristianos iniciaba la nueva y definitiva Pascua, ¿sí? San Pablo nos asegura que los herederos de las promesas celebraban la nueva Pascua. Dice en 1 Corintios 5:7: echen fuera esa levadura vieja que los corrompe, para que sean como el pan hecho de masa nueva. Ustedes son en realidad pan ácimos, que se come en los días de la Pascua, porque nuestro Señor, el Cordero Pascual, que es nuestra Pascua, Cristo, ha sido inmolado, se ha muerto en sacrificio por nosotros. Nos habla de que debemos ser puros. Eso es el pan sin levadura, o pan ácimo. El cristiano debe ser honesto, digno y justo para agradar al Señor en su Pascua. Sí, ahí vamos a ver cómo aquí hay poco de división en lo que es la celebración de la Pascua. Los evangelios sinópticos, por un lado, y el de San Juan, por otro, nos dan dos puntos de vista distintos de la Pascua de Cristo. Las dos visiones se complementan y nos ayudan a profundizar mejor el significado de esta Pascua de Cristo. Mientras los sinópticos nos presentan la última cena como la Pascua celebrada por Cristo, San Juan habla que en la Pascua de Cristo coincide con su muerte en la cruz. O sea que hay una relación. Para San Juan hay una relación y van unidas la cena con su muerte en la cruz. O sea, no hay cena sin la muerte en la cruz, ni muerte en la cruz sin cena. O sea, va unida para San Juan la última cena con su muerte, porque ahí es donde sacrifica el cordero, ¿sí? En la cruz. Entonces va unida la cena con la cruz para San Juan, ¿no? Entonces, y también menciona dos veces que la muerte de Cristo coincidió con el día de la preparación del sábado pascual, con la cena eucarística. Entonces, para San Juan, el evangelista, nace cuando Jesús sustituye la inmolación del cordero con su propia inmolación en la cruz, ¿sí? Él va a hacer el sacrificio, la Pascua antigua, se celebraba el cordero, en sacrificio, ahora Él se va a sacrificar a sí mismo, ¿sí? Para la celebración de ese cordero pascual, esa cena eucarística, Él mismo se va a inmolar, ¿no? San Juan menciona dos veces que la muerte de Cristo coincidió en esta celebración, ocurrido el mismo día que se inmolaban los corderos en el templo, la tarde del 14 de Nisan, ¿no? Porque habla también de esa relación. Los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel día era muy solemne, era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, ¿sí?
Vamos a ver cómo aquí Juan siempre va a hacer esa relación. También dice, sigue diciendo en Juan, desde el principio en su evangelio, Juan nos presenta en la indicación del Bautista a Cristo como el Cordero Pascual, ya al inicio del evangelio, capítulo 1. Narra cómo Juan ya ve a Cristo como el Cordero que va a ser sacrificado y que va a morir por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces Juan dice en el capítulo primero, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Juan ya está teniendo en la visión a Jesús como el Cordero. ¿Cuál es el Cordero? Pues que se celebraba en la Pascua antigua, va a ser el nuevo Cordero que se va a entregar en sacrificio por el perdón de los pecados del mundo, ¿no? Antes de la última de las tres Pascuas, Juan consigue su presentación, estableciendo el paralelismo entre la muerte y la resurrección de Jesús con su Pascua. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta, hacia el mediodía, la hora en cual el pan fermentado debía desaparecer para dar lugar al pan ácimo. Se llegó así la hora suprema cuando Cristo, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Vemos como aquí esa relación que dice que aquí en la hora sexta, que es el mediodía, el pan fermentado debía desaparecer. Ya no había que haber ningún pan fermentado, o sea, con levadura, para dar lugar al pan ácimo, el pan sin levadura, el pan de aflicción. ¿Sí? Se llegó así la hora suprema cuando Cristo, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Para San Juan, es el momento, ¿sí?, de ese sacrificio del Cordero que se sacrificaba y que iba a derramar la sangre por el perdón de nuestros pecados. Una última referencia la hace Juan cuando cita el Éxodo 12, texto en el que se habla del Cordero Pascual. Dice, pero al llegar Jesús, como le vieron ya muerto, no les quebraron las piernas. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. ¿Sí? Aquí habla de también como en el Éxodo habla de que al Cordero no se le iba a quebrar los huesos, ¿no? Una idea importante que debemos subrayar en Juan es que la Pascua de Cristo es un paso de este mundo al Padre. También Él sacrifica, es el Cordero, muere, pero también va a subir a su Padre. Es el paso. Recordemos, estamos viendo que es la Pascua. Es ese paso que va a dar Jesús ya de este mundo al Padre. Entonces, es el paso de Cristo, ¿no? La Pascua de Cristo. De esta forma, Juan sintetiza toda la vida de Cristo como una Pascua. ¿Sí? O sea, que toda su vida de Cristo fue ese paso por el mundo, paso por la muerte, paso por la resurrección, paso al Padre. O sea, Cristo es una Pascua su vida, ¿no? Porque dice, salí del Padre y he venido al mundo. Ahí es un paso, ¿no? Vine al mundo, es un paso, es una Pascua que Jesús hizo para venir al mundo. Y ahora dejo otra vez al mundo para ir al Padre. Otra Pascua de Jesús, ¿no? Los sinópticos, por su parte, describen detalladamente la forma como Cristo celebró su última Pascua, instituyendo la Eucaristía. Y vamos a ver cómo ya estos se enfocan los sinópticos más a lo que es la Pascua, a la última cena, a la institución de la Eucaristía en sí. No como Pablo, que hacía la relación íntima entre esa cena, pero con el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿no? También aquí hay unos textos, ¿no?, que de los sinópticos, por si Lucas, pues dice, vayan y preparen la Pascua para que la comamos. Con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de morir. Y Marcos es el que describe más detalladamente la celebración pascual de Cristo con sus discípulos. Sin duda la Pascua de Cristo consistió en su inmolación al Padre. Juan contempla
la inmolación de Cristo en su dimensión real, reconstruyendo el hecho histórico. Los sinópticos, por su parte, subrayan la dimensión sacramental de esta inmolación de la cena eucarística. Estos insisten en el signo, aquel que en realidad significaba. El significado de la Pascua de Cristo. El Evangelista San Juan une la muerte de Cristo con su glorificación. La Pascua es muerte que lleva a la resurrección. Para ello Juan pone en labios del mismo Jesús las expresiones que aluden a su hora, refiriéndose a la hora de la crucifixión, que también será la hora de su glorificación. Ha llegado la hora de su muerte, pero también de su glorificación. Es lo que dice Juan, ¿no? Dice Juan también, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Si el grano de trigo no muere y no cae en tierra, quedará solo. Pero si muere, da mucho fruto. Padre, glorifica tu nombre. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. Y Pablo nos va llevando de esa, cómo va a ser esa hora de su glorificación de Jesús, ¿no? Y que tenía que morir para dar esos frutos, para dar esa glorificación, tenía que morir, ¿no? También Juan hace coincidir la glorificación de Cristo y su victoria con la humillación y la derrota. Para ello recurre a lo que parece una anulación del tiempo que separa la crucifixión de la resurrección. Los sinópticos hablan de la muerte de Cristo para la remisión de los pecados, es decir, una muerte para muchos, ofrecida en bien de muchos, una muerte vicaria, o sea que Jesús fue nuestro representante ante Dios a través de su muerte y se puso como sustituto para ella, ¿no? El Señor decidió morir por nuestros pecados, decidió salvar al pecador y convertirse él en pecado, para que Cristo hiciera justicia en él en lugar de nosotros, ¿verdad? Esta es una muerte que sella la nueva alianza, ¿sí? También hay un paso que se puede decir una Pascua de la iglesia, ¿no? El paso que va a tener ya como iglesia, como los apóstoles caminando en este misterio pascual, ¿sí? Va a caminar, va a hacer la Pascua de la iglesia, el paso de lo que es la iglesia, ¿no? La predicación de los apóstoles se desprende del misterio pascual de Cristo, acontecimiento que constituye el núcleo central de su enseñanza, ¿sí? Existen dos textos de los cuales se reconoce la voz de la iglesia que habla ya de su Pascua. Se trata de 1 Corintios 5, del 7 a 8, y de la primera carta de Pedro. Dichos textos comprueban que la Pascua cristiana, nacida de la judía, inició su independencia ya en los tiempos apostólicos. El texto de Pablo, que ya vimos anteriormente, donde habla de ser masa nueva, quitarnos esa masa vieja, y que seamos los panes ácimos de pureza y de verdad para ser dignos de esa Pascua del Señor. Se cree que San Pablo escribía esto en ocasión de la fiesta pascual celebrada por los cristianos. Sobre la primera carta de San Pedro, el discurso más amplio, aunque menos seguro. A decir de los especialistas, probablemente se trata de una homilía tenida en la noche de la Pascua, después de los bautizos. Aunque también hay quienes afirman que no es propio hablar de una homilía pascual. Sea cual sea la interpretación, la carta constituye un documento importante que atestigua el paso de algunas ideas de la Pascua judía a la cristiana. En ella, la redención de Cristo es presentada con elementos que evocan a la Pascua antigua y su actualización en Cristo.
Primeramente, la Pascua es vista como un paso de las tinieblas a la luz. Como dice en Pedro, dice, os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ha sacado las tinieblas a la luz, como también el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud a esa libertad. Y vas a llevado a esa tierra donde mana leche y miel. ¿Sí? Tierra de sombra, y Dios rompió sus cadenas, como dice el Salmo 7. Otro importante elemento de la Pascua antigua es la liberación, la cual también encontramos en la primera carta de Pedro. Dice, obren como hombres libres, actúen como hombres libres, dice San Pedro, ¿no? Su primera carta en capítulo 2. Antes de estos textos, hay muchos lugares en los que el Nuevo Testamento muestra la acogida del pueblo cristiano a plenitud al sentido dada por Jesús en su Pascua, ¿no? Debemos de saber que la iglesia primitiva empezó a celebrar la Pascua diariamente. Se dio paso a una celebración semanal y finalmente a la anual. Aquí vamos a ver cómo esta celebración de la Pascua se celebraba todos los días, como lo seguimos haciendo, ¿no? Los cristianos católicos vamos a una celebración diaria de esta misa, de esta Pascua del Señor, la celebramos todos los días, ¿no? Entonces la iglesia primitiva comenzó igual diariamente a celebrar esta Pascua diariamente. Después se dio paso a una celebración semanal y finalmente también se dio una celebración anual para darle ese gran solemnidad, ¿no? A la Pascua, celebrar cada año, ¿no? Entonces vamos a ver cómo celebración fue diaria y luego la anual, ¿no? Como se mencionó al hablar de los orígenes de esta fiesta cristiana, la celebración diaria surgió en contraposición a la semanal, que era el sábado de los judíos, ¿no? Este misterio fue concebido como una vida de todos los días. O sea, los apóstoles, los primeros cristianos, empezaron a celebrar diario esa Pascua, esa importancia que había pasado para los cristianos, lo celebraban diario, y no como los judíos que celebraban cada semana el sábado, su celebración, su reunión, ¿no? Dice en Hechos 2:46, y eran fieles en observar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí habla como la primera comunidad cristiana se reunía todos los días en el templo y ya en las casas se iban a reunir a compartir el pan y estar en fraternidad. Acordemos que los cristianos no somos islas, no celebramos una Pascua particular, es una Pascua en comunidad. Nosotros los cristianos no podemos ser islas, debemos ser siempre una comunidad fraterna, ¿no? Y nuestra salvación no va a ser individual en el sentido de que yo voy a celebrar la Pascua yo solo, yo voy a los sacramentos yo solo, para salvarme yo. Nuestra salvación estará también en, en mi comunidad, en mi fraternidad que yo tenga con mis hermanos, ¿no? Como en mi comunidad cristiana, ¿no? Entonces, el domingo es una palabra que proviene del latín dominus y significa Señor. Es el segundo momento en que encontramos los orígenes de esta celebración del domingo. Y tenemos citas con el 1 Corintios, en Apocalipsis y en los Hechos, donde se hablan de cómo se celebraba ya también en los domingos esta Pascua, ¿no? Estos mismos hechos son aludidos en fuentes extrabíblicas, lo que confirma su valor histórico. Por ejemplo, en la Dida G, escrita hacia la segunda mitad del primer siglo, habla ya del domingo como día dedicado a la asamblea eucarística. La Dida G es un documento que es la enseñanza de los apóstoles
contemporánea a los primeros libros que se fueron escribiendo en el Nuevo Testamento. O sea, así como se iban escribiendo los primeros libros de la Biblia, ya estaba este documento de la Didache, que es la enseñanza de los apóstoles. Entonces, esta Didache, esta enseñanza de los apóstoles dice, reúnanse el día del Señor, partir el pan y celebren la acción de gracias de la Eucaristía, después de haber confesado sus pecados, a fin de que su sacrificio sea puro, ¿no? Esto es lo que nos dice la Didache. Y San Justino, en el segundo siglo, nos hace saber que al día del Señor lo llamarán también Día del Sol. Y vamos a ver por qué, pero no es que se celebre al sol como algo fuera de Dios, o una idolatría, o otro Dios, sino aquí va a dar la explicación por qué también se llamaba el Día del Sol. El día que se llama del Sol, se celebra esta reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos, y ahí se leen, en cuanto el tiempo lo permite, los recuerdos de los apóstoles y los escritos de los profetas. Seguidamente nos levantamos todos a una y elevamos nuestras preces, y terminadas estas, se ofrece pan y vino y agua. ¿Sí? Esto es lo que ya decía San Justino en el siglo segundo, ¿no? De esta celebración, que habla del Día del Sol. ¿Y por qué lo llamaban Día del Sol? Más adelante leemos en el mismo texto la explicación. Celebramos esta reunión el Día del Sol por ser el día primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y el día también en que Jesucristo resucitó entre los muertos, ¿no? Pero la Iglesia llegó también a la institución de una celebración anual. Ya vimos cómo se celebraba todos los días, después se celebraba cada semana los domingos, y la Iglesia instituyó una celebración anual también, ¿no? Inicialmente celebró la Pascua el 14 de Nisan, después del año 1135, primero en Jerusalén y luego en Alejandría. Se llevó el domingo siguiente al 14 de Nisan, o sea, en la primavera, el equinoccio de primavera, el 21 de marzo, la primera luna llena. Entonces, ese año, ese mes, se va a dar también la celebración de la Pascua anual de los cristianos, ¿no? Que para darle un sentido más solemne, que ya vemos cómo se celebra diario la misa, también los domingos, pero la iglesia va a celebrarlo anualmente para darle un significado más solemne, ¿no? Durante todo el siglo III, la Pascua fue la única festividad anual de los cristianos. Ella condensaba la entera historia de la salvación, que en ese día revivía la historia continua que va desde la creación hasta la parucía. No era una fiesta del Señor, sino la fiesta de Cristo, del Cristo de ayer, de hoy y de siempre. Poco a poco, esta única fiesta se va desarrollando y se van añadiendo los aspectos de mayor relevancia para el pueblo cristiano. Su proceso de expansión se realiza mediante círculos concéntricos cada vez más amplios. De una vigilia pascual precedida de uno o pocos días de ayuno, se llega progresivamente al triduo pascual, del viernes, sábado y domingo, dedicados respectivamente al recuerdo del Cristo muerto, sepultado y resucitado. Contemporáneamente al nacimiento del triduo, el ayuno, que al principio variaba de 1 a 6 días, fue alargándose hasta convertirse en cuaresma. Con esto se estableció un periodo preparatorio de penitencia con la duración de 40 días. Esta estructura la encontramos a partir del siglo IV. También desde los inicios, la reflexión teológica sobre la Pascua ha sido muy rica y variada. Esencialmente podemos resumir el pensamiento de los santos padres en tres posiciones diferentes y complementarias al mismo tiempo. La primera reflexión teológica daba a la Pascua el significado de pasión.
Fue por eso que los primeros cristianos celebraban la Pascua el 14 de Nisan, el día de la muerte del Señor. Vimos cómo ese día del 14 de Nisan se dice ya en la Pascua judía, Pascua antigua, que era el día que ellos iban a salir de Egipto. Ese día celebraba la Pascua, el día 14 de Nisan. Entonces Jesús muere ese día, el día que se celebraban esa Pascua, ese día de la salida de Egipto, ese día muere nuestro Señor. Y entonces por eso los primeros cristianos celebraban ese día en que murió Jesús, porque era el día ese 14 de Nisan, ¿no? El misterio pascual es considerado como tensión de muerte y vida, de pasión y resurrección. La resurrección es vista como una prolongación de la pasión, como una consecuencia de la muerte victoriosa de Cristo. En esta visión se consideraba la palabra Pascua como proveniente del verbo griego paschen, que significa padecer. Por eso decían que celebrar la Pascua era celebrar la pasión del Señor. En la epístola de Apostolorum, escrita en Asia Menor, a mediados del segundo siglo, se dice: Vosotros haréis memoria de mi muerte cuando llegue la Pascua. Es conveniente recordar que aquella fue la época de las grandes persecuciones y se animaba a los cristianos a no desfallecer, teniendo presente que la pasión fue causa de la resurrección. San Ignacio de Antioquía escribió: Su pasión es nuestra resurrección. Ahora bien, debido a la enseñanza de San Pablo de que los cristianos son bautizados en la muerte de Cristo para estar con Él, poco a poco se fue relacionando la celebración pascual con la administración del bautismo. Este aspecto de la Pascua añadió un motivo más para soportar con entereza la persecución, como consta por las exhortaciones de Tertuliano, que decía: la pasión es el día más conveniente para el bautismo, porque en ella se cumplió la pasión de Cristo, en la cual somos bautizados. Ya había esa relación del bautismo con la pasión. Por eso también la iglesia, los catecúmenos son bautizados en la vigilia pascual, ¿sí? Porque tiene esa importancia el bautismo y de la pasión de la Pascua del Señor, ¿no? El segundo tiempo de la reflexión teológica viene cuando la iglesia salía de las catacumbas en el siglo IV. Ahí se afianza la idea de que el día más propicio para celebrar el bautismo es el día de la Pascua, porque ese día es el memorial de la resurrección. El bautismo es la fuerza de la resurrección, decía San Basilio. Orígenes, uno de los más grandes exponentes de esta etapa, estableció una analogía para comprender la Pascua como un edificio de 4 pisos. Y vamos a ver que es una como explicación de lo que es la Pascua y pues fácil de entender, ¿no? Que él daba un ejemplo para comprender la Pascua de un edificio de 4 pisos. En el primer piso está la Pascua del Antiguo Testamento, es decir, la salida de Egipto que vivió Israel con su enorme carga simbólica, ¿no? Entonces, en el primer piso estaba esa, la Pascua judía, la Pascua del Antiguo Testamento. En el segundo piso está la Pascua de Cristo, con su enorme carga simbólica también. Es el nuevo éxodo de toda la humanidad, bajo el guía del nuevo Moisés, que es Jesucristo, ¿no? Entonces da aquí una comparación también, que en el segundo piso está la Pascua de Cristo. En el tercer piso está la Pascua espiritual, que la Iglesia y cada cristiano celebra intensamente en los sacramentos. Y cada vez que se pasa de las cosas de esta vida a Dios, se da ese paso, ¿no? Entonces está ese tercer piso. Y en el cuarto piso, por fin, está la Pascua, que se celebra entre miriadas de ángeles en la reunión gozosa y en el éxodo beatísimo. Cada una de estas Pascuas, en realidad, respecto a la que se precede, imagen respecto a la que sigue. O sea,
Aquí vamos a ver cómo todo va haciendo su relación. La Pascua del Antiguo Testamento, la Pascua de Cristo, la Pascua que estamos nosotros viviendo, ese paso que estamos dando en la iglesia, en vivir estos sacramentos, todos los pasos, este paso que estamos dando de esta vida, hacia Dios, cada vez que vamos caminando hacia Dios es un paso, y el paso definitivo, esa Pascua, ese paso que se va a dar a esa reunión gozosa, ¿no? Ese éxodo que vamos a ir hacia el cielo, ese paso, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo aquí Orígenes da ese ejemplo que es muy entendible, ¿no? Lo que profundamente nuevo se encuentra en esto es que la Pascua no se coloca en el pasado, sino en el presente. El cristiano que celebra su Pascua, dice Orígenes, es uno que pasa continuamente con el pensamiento, con la palabra y con la acción, ¿sí? Entonces vamos a ver que él va caminando, pero también con su pensamiento, con la palabra y con la acción de las cosas de esta vida a Dios. Se apresura hacia su ascensión. Él no aceptó que la palabra Pascua viniera del griego pashen, que es padecer. En esto Orígenes está de acuerdo con San Jerónimo, pues el buen conocedor del idioma de los griegos, quien afirma que entre los hebreos Pascua se dice pase, que quiere decir paso. Entonces aquí ya va a estar más de acuerdo Orígenes con San Jerónimo que lo que quiere decir Pascua es el paso, ¿no? O paso. La tercera reflexión teológica es de San Agustín, que logra hacer una síntesis de las dos corrientes teológicas anteriores. Su reflexión parte del texto de San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, y concluye, he aquí la Pascua, he aquí el paso, ¿de dónde y hacia dónde? De este mundo al Padre. Vemos como aquí para que ese paso, ¿no? Luego se presenta la pregunta de San Agustín. ¿Cómo es que Cristo realiza este paso? Y contesta, a través de la pasión, Cristo pasa de la muerte a la vida y nos abre así el camino a todos los que creemos en la resurrección, para que pasemos también nosotros de la muerte a la vida. Para San Agustín, la Pascua es un paso y es fruto de la pasión. ¿Sí? Aquí vamos a ver cómo todo lo que van caminando, también la iglesia es un paso, es una Pascua. ¿Sí? El camino que va llevando la iglesia, a todos los cristianos, ese camino hacia la santidad, hacia la vida eterna, es un paso, ¿no? Es nuestra Pascua. Siempre llevamos ¿cómo se puede decir? Estas reflexiones teológicas, ¿sí? Que dan algunos padres de la iglesia y que nos ayudan a comprender un poco, ¿no? Porque ellos estaban estudiando todo esto, lo que es la teología de la Pascua y porque unos decían que era Pascua, la pasión, ¿no? El padecer. Y vemos como Orígenes y San Agustín ya hablan de que Pascua es el paso, ¿no? El paso del Señor. ¿Sí? Y vemos entonces todo lo que estamos viendo en este tema es lo que es la Pascua, ¿no? La Pascua judía, donde Yahvé pasó de largo ante el pueblo de Israel para aniquilar a los primogénitos de Egipto, ¿no? Y también después el paso, la Pascua, que realizó el pueblo de Israel en el paso hacia la tierra prometida. También el paso hacia del Mar Rojo, ¿se acuerdan cuando el pueblo pasó por el Mar Rojo? Ese es su paso del pueblo de Israel hacia el Mar Rojo. Después el paso por el río Jordán hacia la tierra prometida. Sí, entonces es una Pascua, ese es el paso que va caminando. Después la Pascua de Cristo, como Él pasa de esa Pascua antigua, ahora va a ser la nueva Pascua y definitiva, que es cuando Él pasa de la muerte
a la vida. Y después de resucitado, hace el paso hacia el Padre. Vemos cómo es un paso, es que da Cristo, es su Pascua, ¿no? También está la Pascua de la Iglesia, o sea que nosotros vamos también dando ese paso, vamos caminando en ese vivir la Pascua de nuestro Señor, en este sacrificio de nuestro Señor, vamos caminando y vamos viviendo los sacramentos y todos los actos salvíficos que vayamos haciendo nosotros, que vaya de nuestra vida como continua, como común, hacia Dios. Ese es nuestro paso que vamos dando, el paso de la iglesia que va dando, ¿no? Y vemos como nuestra última Pascua, nuestro último paso es el poder estar en la presencia de nuestro Señor, ¿sí? En esa celebración definitiva. Entonces, es la Pascua. Entonces nosotros cuando vayamos a vivir nuestra celebración eucarística, que lo que estamos haciendo es eso, celebrar la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, tratemos de vivirla con más devoción, entendamos nosotros, ¿sí? Todos los signos litúrgicos que acompañan esta celebración. Y estos temas van un poco empapados de un poco de teología, porque el chiste es que nosotros vayamos comprendiendo mejor, eh, no solamente lo que dice la Biblia, sino ya la iglesia misma, desde los apóstoles, cómo ellos fueron caminando, cómo ellos fueron celebrando el rito litúrgico de la fracción del pan, de la Pascua, cómo fueron los cambios, ¿sí? que se celebraban todos los días y también a cada semana. Y después del año 135 se fue celebrando anualmente. Y entonces ya se le pusieron una celebración más solemne, se metieron más signos, como los que hemos vivido, la vigilia pascual, sabemos cómo se prepara, cómo se bendice el fuego nuevo, donde va a tomar la luz del nuevo cirio pascual, que es la luz de Cristo, y cómo va iluminando esa luz de Cristo a todo el mundo que está en tinieblas, y va iluminando Cristo. Se leen las lecturas, vemos la historia de la salvación, cómo va narrando desde la creación toda la historia, todas las lecturas, las 7 lecturas, los 7 salmos, cómo va llenándose signos, y si hay bautismos de los catecúmenes, ese día se bautizan, ¿sí? Sí. Entonces vemos como muchos signos importantes hay en la celebración de esta Pascua. Esta Pascua para nosotros ha sido diferente. Esta Pascua la vivimos desde casa, al no poder celebrar en comunidad la Pascua, pero la vivimos espiritualmente y enlazándonos con los sacerdotes que hicieron la celebración en el templo, pero con la ayuda de la tecnología la pudimos vivir también. Entonces fue una Pascua diferente, pero igual de emotivas, ¿no? Y que nos tiene que seguir llevando a ese paso que demos nosotros, a esa santidad, ¿sí? Vemos cómo nuestro Señor dio ese paso, esa Pascua, el de morir y resucitó, pero murió por nosotros, por nuestros pecados, ¿no? Entonces vemos que nosotros tenemos un compromiso de regresar ese amor que Jesús dio por nosotros hasta el extremo y que ahora nos toca a nosotros. Si queremos todavía vivir esa Pascua definitiva hacia la vida eterna, a entrar en esa gloria con nuestro Señor, pues tenemos que seguir preparándonos y poco a poco conociendo más y que nuestra vida vaya cambiando, nuestro comportamiento vaya cambiando, que haya una conversión continua en nosotros. Que la conversión no es una sola vez como por decir a Pablo, que cuando Jesús le habla, cae del caballo, tiene una conversión, pero Pablo estuvo en una conversión continua y cada cristiano siempre estamos en una comunión continua, ¿no? Entonces, terminamos este tema.
El tema que sigue va a ser el de la cuaresma, igual un tema muy importante. Y pues aquí seguimos aprendiendo, aunque sea en la distancia. Aquí disculpen por los errores, yo no estoy acostumbrado a hablar ante la cámara, los nervios, me siento solo hablando, hablando solo, entonces disculpen, pero poco a poco podamos acostumbrarnos a esta tecnología. Igualmente, que ojalá pronto, Dios quiera, ya podemos vernos en persona para seguir con nuestros temas. De todos modos, estamos aquí en contacto, en ese espíritu de fraternidad, orando unos por otros y seguir aprendiendo. Que Dios los bendiga, los cuide y nos vemos para el siguiente tema que es la cuaresma. Que Dios los bendiga y tengan un buen día. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.